aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Sí, señor. Sí, señor, aquí seguimos. Y cuando comenzamos el programa, hablábamos del 50 aniversario que se cumple hoy de aquel episodio 12 de enero en la autopista, en las inmediaciones de la autopista Las Américas. Kilómetro 14, unos 100 metros hacia adentro, en una zona medio boscosa, había una pequeña casa, una pequeña casita allí de algún campesino, y en esa casita habían unos hombres que estaban escondidos, huyendo de la persecución policial. Una suerte de seguimiento de los servicios de inteligencia, servicios secretos, servicios de inteligencia del país y algunas investigaciones, se habla de delaciones, se habla de todo. Pero llegaron allí y detectaron que estaban allí esos cuatro hombres. ¿Quiénes eran esos cuatro hombres? Era Amaury Germán Aristi, eran Bienvenido Silveiro Leal Prandi, alias La Chuta, Virgilio Perdomo Pérez y Ulises Cerón Polanco. Eran miembros de una estructura que se había organizado y se llamaban los Palmeros. Y la misión de los Palmeros era preparar la ambientación urbana para el desembarco guerrillero o la presencia de grupos guerrilleros encabezados por Francisco Caamaño Deñó, quien estaba en Cuba entrenándose con algunos otros dominicanos para venir a establecer foco guerrillero en República Dominicana contra el régimen del entonces presidente Joaquín Balaguer, con el propósito de hacer cambiar el status quo en la República Dominicana. Esos grupos, encabezados por los Palmeros, tenían un manifiesto escrito sobre lo que eran sus pretensiones, y el plan de los grupos de los Palmeros con Camaño era establecer, vuelvo y digo, un foco guerrillero similar, salvando el tiempo y la distancia, similar al de Cuba en Sierra Maestra, que dio al traste con la dictadura de Fulgencio Batista en 1959. Esa era la idea macro de todo aquello. Amaury Germán Aristi era un joven revolucionario que se había destacado, entre otras cosas, había estado en aquella reunión tricontinental de La Habana, donde se discutieron las estrategias ideológicas, políticas, para, para convertir estos países centroamericanos y del Caribe, latinoamericanos, en regímenes de izquierda. Y eso proliferó por todo Centroamérica: Frente Sandinista de la Liberación Nacional, los Tupac Amaru, los grupos de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, los Senderos Luminosos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Argentina, o sea, por todo el continente, pocos países no tuvieron focos subversivos de izquierda en ese momento. Unos de una forma, otros de otra. En Colombia, por ejemplo, surgieron varios grupos, las FARC, las Fuerzas Armadas de revolucionarias, estuvo el M-19, estuvo el ELN, Ejército de Liberación Nacional. En Venezuela hubo otros grupos, y cada uno tenía su idiosincrasia propia por el sitio donde se estaban librando esas luchas. Era una lucha ideológica en aquel momento, una lucha de la izquierda contra las derechas. El régimen de Balaguer, un régimen conservador de derecha, y esos grupos eran grupos que venían de dos corrientes en ese momento: la corriente soviética, que proporcionaba a través de Cuba y promovía estos grupos de acción revolucionaria, y los grupos maoístas, que venían de la ideología china, que tenían otro tipo, pero también tenían grupos de acción violenta. Entonces todo esto se dio
en América Latina, en Centroamérica. Hasta en Puerto Rico hubo el grupo de los macheteros. República Dominicana, el gobierno de entonces enfrentó a esos grupos y no lograron conjurar un estado guerrillero subversivo capaz de poder enfrentar al status quo político y militar de esa época, como ocurrió en otros países de Centroamérica y de América Latina. Entonces, no cabe dudas de que estos grupos, la vía de las armas, la vía de la violencia, la vía de la divulgación ideológica, del adoctrinamiento, eran las vías para tratar de consolidar posiciones políticas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo era un centro de laborantismo, como todas las universidades en América Latina. Las universidades estatales eran los centros principales de la discusión ideológico-política de esa época. El grupo de Amaury y Germán Ariztí no era solamente ellos los palmeros, pero eran la cabeza de los palmeros. También se entendía que estaba otra figura que se había hecho cuasi legendaria en las acciones contra el status quo y las fuerzas armadas, policías, militares, que era Plinio Matos Moquete. Se entendió que Plinio Matos Moquete estaba junto con ese grupo aquella madrugada del 12 de enero de 1972. Llegaron las fuerzas a hacer un allanamiento, se produjo el primer enfrentamiento a tiros, eran muchachos entrenados de armas a tomar, jóvenes de armas a tomar, y dieron de baja a varios militares y en la refriega mueren dos inicialmente, mueren Ulises Cerón Polanco y La Chuta, Bienvenido Silveira, Leal Prandi. Mueren en el combate ya abriendo la mañana, 6, 7 de la mañana. Y los otros dos, Amaury Germán Ariztí y Virgilio Perdomo Pérez, huyen en una estrategia que tenían establecida por si eran acorralados o perseguidos por las autoridades, y se refugian en una cueva cuya entrada estaba casi a ras de tierra y era casi un entierro, y entonces ellos quedaban ahí en una posición ventajosa de tener una visual de todo el panorama, y estaban protegidos por aquella entrada de cueva que era de arrecifes y le daba una protección, un escudo en cierto modo. Y desde allí enfrentaron y combatieron y mantuvieron a raya a todos a los efectivos militares. Se habló de que llevaron 2.000 guardias. Eso no fue verdad. Eso no fue verdad. Hubo un gran contingente militar. A media mañana, 11 de la mañana, aterrizó un helicóptero en medio de la autopista de las Américas, que estaba cerrada, bloqueada desde las 6, 7 de la mañana, totalmente, porque aquello todo era una zona de campo de batalla. Aterrizó un helicóptero y de él se desmontaron Milo Jiménez, que era secretario de las Fuerzas Armadas, Enrique Pérez y Pérez, que era jefe del ejército, Ernesto Cruz Brea, asistente de Milo Jiménez, los jefes militares. Y llegaron allí a ver el escenario del combate, que ya llevaba varias horas. Dieron instrucciones, plantearon todo el asunto, sobrevolaron aviones, se dijo que iban a bombardear la zona. No se produjo, alguien dijo que soltaron en un momento determinado un cohete, yo no lo recuerdo. Yo estuve cubriendo ese evento desde las 6 de la mañana, 6 y pico de la mañana, desde que estalló el operativo, el allanamiento y el tiroteo y los muertos, y yo no lo recuerdo, pero se dijo eso. El hecho es que ya entrada la tarde, 3, 4 de la tarde, hubo una ofensiva final sobre la cueva, que allí fueron muertos a tiros Amaury Germán Ariztí y Virgilio Perdomo Pérez. Y con aquellos 4 ya muertos a tiros por las fuerzas del gobierno, quedó conjurada la batalla del 12 de enero. Hace 50 años
que ocurrió esto. Después todo el tema del el entierro, de lo que esto provocó, de la persecución de otros miembros del grupo de los palmeros, se desmontó y desarticuló toda aquella estructura que se estaba formando para preparar la, las acciones de subversión interna que apoyara la llegada de Camaño a tratar de instaurar un foco guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer. Entonces aquello se desmontó y eso retrasó, según lo que dicen los que manejaban la historia de la izquierda en ese momento, la llegada de Camaño, que se produjo justamente un año después, el 8-9 de febrero del año siguiente, del 1973. En el interín, las autoridades desmontaron todo el aparato que tenía ese grupo Los Palmeros y fue arrestado Plinio Matos Moquete en una acción, señores, que mostró la rivalidad del estamento militar en República Dominicana entre dos grupos, uno bajo la dirección o el protagonismo de Enrique Pérez y Pérez y Miro Jiménez y ese grupo, y Rafael Nival Seijas, que era jefe del otro grupo y de los llamados militares de San Cristóbal. Nival Seijas a la sazón pasó a ser jefe de la policía, y siendo jefe de la policía, montó un operativo de persecución de Plinio Matos Moquete y logró el arresto de Plinio Matos Moquete, que tenía prácticamente un precio por su cabeza para ser muertos por las fuerzas del orden de los grupos de militares del grupo Pérez y Pérez. Neinival Seijas se alza con el trofeo de agarrarlo vivo en la segunda planta de un edificio pequeño de 4 pisos que está ubicado en la calle El Conde, esquina San Tomé, encima justamente del restaurante Roxy, un restaurante muy famoso, muy popular para la época, donde habían contertulios, habían 2 restaurantes, ese y en la esquina anterior, en la esquina calle Sánchez del Conde, estaba el Panamericano. Eran 2 sitios muy populares donde sábados y domingos se juntaban muchos contertulios a tomar tragos y todo esto, y había mucho laborantismo político en ese lugar. Ocurre, acontece y viene a ser que agarran ahí a Plinio Matos Moquete después de unas delaciones, de una serie de seguimientos, lo sacan encapuchado para que no se supieran quién es, lo llevan a la policía y lo presentan como un trofeo de una acción de uno de los grupos militares que no llegaba a la acción tan violenta como la muerte del otro grupo que se le endilgaba a Pérez y Pérez, que es un grupo de acción que se le endilgaba más violencia. Y eso se entendía en cierto modo porque Rafael Nival Seijas tenía un concepto más político que militarista como el que tenía Pérez y Pérez y su grupo. Tanto es así que Nival Seijas, cuando sale de las filas de la policía, de ser jefe de la policía, después que fue puesto en retiro, forma un partido político con ramificaciones de esos grupos más conservadores, pero con mentalidad política, no con mentalidad militar. Y Aníbal Seijas, dentro de ese laborantismo político, muere de un infarto al corazón poco tiempo después. Pues eso es otra parte de la historia. El hecho es que una vez este grupo fue desmantelado, el grupo de los planes de los grupos de Camaño de venir a instaurar una guerra de guerrillas en República Dominicana, un foco guerrillero contra el gobierno de Joaquín Balaguer, quedaron
desmantelados, tronchados, porque esa parte de subversión urbana que iba a ser el complemento de la subversión en las montañas estaba aniquilado. Con todo y eso, Camaño vino el 8 de febrero por Playa Caracoles, recibiendo un grupo de 10 hombres. Y la historia se conoce como ya el 17 de febrero de ese mismo año, apenas 9 días después, Camaño ya había muerto, los otros habían sido muertos también, había sido arrestado Halle Herman, que había sido arrestado Claudio Camaño, y Peña Toribio había entrado a la ciudad y estaba escondido en la capital dominicana. Esa es la historia, a final de cuentas. Los enjuiciamientos de si era correcta la lucha del momento, de si estos fueron unos héroes y aquellos unos villanos, yo la dejo a los historiadores. Me conformo con citar en este punto lo que son esos hechos de la historia. Por eso queremos conversar, ya lo haremos un poco más adelante, me comenta Roira, dentro de unos minutos, con el invitado nuestro, que es el Chino Bujosa, un amigo de muchos años, un joven que en su momento ha ejercido la comunicación, el periodismo, que nunca ha desdicho de sus... ya está en línea, don Rudy. Qué bueno, de sus pareceres y de sus planteamientos revolucionarios, y siempre ha sido, yo creo, a mi modo de ver, que ha sido una persona muy coherente en sus posiciones en este sentido. El Chino Bujosa, como le decimos cariñosamente, el Chino Bujosa es el hermano de Sagrada Bujosa, quien era la esposa de Amaury Germán Aristi. A Sagrada le decíamos la pequeña, yo la conocía muy bien, y a Mauri, el pequeño, yo lo conocía muy bien porque vivíamos ahí, en la misma zona de la zona colonial. Y por demás le voy a decir lo siguiente: la última fotografía que se le tomó a Mauri Germán Aristi con su madre, doña Manuela, una persona muy respetable, la tomé yo, Rudy González, sentados ambos en el sillón, en un sillón en la sala de su casa, y le hice un póster de como 16 por 20 y se los regalé, y esa foto adornaba esa sala por muchos años. Buenas tardes, Chino, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está todo? Todo aquí en este 50 aniversario que estamos conmemorando. Estoy saliendo ahora mismo de la misa que hicimos en honor a los valientes. Tuvimos esta mañana allá en el escenario donde ellos cayeron, donde le hemos erigido un monumento, un parque memorial, y hemos logrado importantes escuelas, centro de educación, donde se ha desarrollado también una labor social muy interesante. Ahí se concentró más de 200 personas esta mañana y se le hizo realmente un homenaje como ellos se lo merecen. Todo fue un acto con la presencia de nuestro alcalde Manuel Jiménez, con representación del cuerpo diplomático, el Ministerio de Educación, de Cultura, Archivo de la Nación, o sea, una serie de organismos que conjuntamente con la Fundación Amaury Germán Aristi le han dado toda su colaboración para que en este 50 aniversario podamos todavía decir: Amaury, Virgilio, La Chuta y Ulises viven en el corazón de la patria. Yo no sé si tú llegaste a oír alguna parte del relato que yo hacía de aquellos acontecimientos, desde la óptica mía de periodista de aquella época, y qué tú tienes en tu formación que ha dejado estos 50 años después del episodio de Amado. Yo recuerdo aquella vez en el INVI, cuando tú fuiste víctima de un tiroteo en la casa y lograste escapar. Así me viene a la memoria en aquellos días. Yo recuerdo, tú también fuiste víctima o sufriste los rigores de esa lucha. Mira, hay comunicadores que lo he escuchado como decir que todo se ha perdido, que los ideales de esos muchachos, como los de tantos otros patriotas, como que se ha olvidado, que la juventud de hoy no piensa igual que ellos,
que tenemos una sociedad más corrompida, más violenta que en aquellos tiempos. La violencia siempre ha existido desde que nacimos nosotros como isla hasta nuestros días. Pero la violencia tiene varios matices: violencia política, violencia económica, etcétera, etcétera. Pero la violencia que estamos caracterizando en estos tiempos, una violencia que nos tiene que llamar a la reflexión, porque se trata de jóvenes que mueren en las calles por quitarle un celular a un semejante. Se trata de jóvenes que están dedicados a la droga, a la juca, al vicio, y como que le han robado su manera de pensar. Como que no es aquellos jóvenes, aquellos tiempos que éramos idealistas, pensadores, luchadores. Pero bueno, es un sector de nuestra juventud. Yo creo que la mayor parte de los jóvenes dominicanos no piensan así, porque eso es lo que más se destaca, porque eso es lo que los medios, incluso algunos de ellos, excepciones de ustedes, manipulan y son parte de ese tinglado, de esos intereses ocultos que quieren llevar al pueblo dominicano a que su juventud sea completamente desviada de los objetivos patrios, que sea alienada. O sea, como vemos esa forma de vestir de nuestros jóvenes hoy, de querer parecerse cada vez más a una mujer, de usar arete, de pintarse las cejas, de pantalones que le dan por las rodillas, los fundillos. O sea, cuando vemos ese tipo de joven, nosotros decimos, no, pero eso no fue por lo que luchó Mauri, ni Vigilio, ni Chuta, ni Ulises, ni yo. Eso no fue. Nosotros no que luchamos por ese tipo de expresiones de carácter social. Nosotros luchamos por una juventud pensante, creativa, progresista, desarrollista, patriótica. Pero se puede pensar, porque lo que estamos viendo son ese bombardeo permanente en los noticiarios, de toda esa violencia en los barrios, de ese bárbaro que dio un pecozón a una pobre mujer por un accidente, toda esa violencia que a diario es transmitida. Y bueno, que se expresan muchas voces, que la violencia, pero son ellos que la promueven. Ellos son los que la promueven con todo ese contenido tóxico que se da por la televisión, por muchos radios, por los propios periódicos. Entonces, no todo se ha perdido, no todo se ha perdido. A veces cuando la gente cree que todo está perdido es cuando más se producen grandes acontecimientos. Recuérdese que la Cuba de Batista era una sociedad podrida. Y apareció un Fidel Castro, y al que apareció un Fidel Castro, digo, aquí llegó el comandante, y todo se transformó de la noche a la mañana. Entonces, hay que tener siempre esa fe, esa esperanza de que en esta sociedad hay gente como ustedes, como nosotros, que esos valores, esos ideales, no vamos a permitir jamás que mueran. Por eso, nosotros como familiares que creamos la Fundación Amaury Germán Ariztí, hemos cumplido 50 años manteniendo en alto los legados de los valientes, de esos 4 valientes, porque entendemos que es el papel, que no, la educación dominicana no está a tono con nosotros. Bueno, es otra historia que hay que enfrentar, que hay que luchar, porque obviamente es penoso cuando tú vas a una aula y le preguntas a los estudiantes quién fueron los palmeros, quién fue Duarte, Camaño, y no sabe nadie responderte. Eso hay un problema de sistema educativo, pero eso no es casual, eso está dirigido para que la juventud de hoy esté como esté pensando un sector de ella. Entonces, pero les reitero, no todo está perdido. Dígame, amigo. Don José, Olga Almanzar, un placer tenerlo con nosotros. Yo siempre he pensado que la izquierda en República Dominicana, luego de esas luchas, se volvió básicamente un remanente. Recuerdo también, haciendo memoria, que 2008, 2010, años más, años menos, la izquierda experimentó un impulso impresionante en América Latina en un momento en que había un gran bloque encabezado por Hugo Chávez y teníamos figuras como Dilma Rousseff, como Lula, como Kirchner. Había un grupo de presidentes que representaban a la izquierda en América Latina y que poco a poco se fue desarticulando en casos por enfermedades que terminaron con algunos líderes, y particularmente el caso de Chávez, que era como ese gran representante con sus luces y sus sombras,
de ese intento de izquierda en América Latina unido como un bloque. En la actualidad está pasando algo similar. Tenemos el caso de Boric en Chile, que acaba de ganar las elecciones, que es de tendencias de izquierda. Tenemos dos grandes elecciones este año, que son en Colombia y en Brasil, en donde también se tiene pensado que por las estadísticas la izquierda representada en Lula y en el caso del señor Gustavo Petro, que es uno de los candidatos con mayores posibilidades de llegar a ser presidentes, que es de izquierda también. Vemos cómo la izquierda se va reorganizando nuevamente. Sin embargo, en República Dominicana, después de esos eventos de personas como los Palmeros, como el 14 de junio, como figuras como Camaño, la izquierda nunca ha podido reorganizarse. ¿Qué ha faltado en República Dominicana para tener una representación que sea real y efectiva, que sea funcional de la izquierda en nuestro país? Bueno, una realidad clara que tú presentas, es cierto, pero no es excepcional de nosotros, ¿eh? Ese proceso también lo ha vivido América Latina, que hoy muchos de esos pueblos que tú has señalado estén reflexionando sobre esa situación de atomización, de fraccionamiento, y estén trazándose nuevas metas. Yo creo que llegará el momento en que aquí eso tendrá que plantearse. Aquí hay que terminar con esas parcelas de partiditos de izquierda por todas partes, detrás del presupuesto electoral de la Junta Central Electoral. Aquí hay que acabar con todo eso. Si realmente son revolucionarios, patrióticos, deberían de unificarse todo y crear una opción popular a tono con los intereses que ellos dicen que luchan. Pero eso es un proceso. Se está reflexionando mucho la izquierda en ese sentido dominicano. Y tendrá que surgir incluso un nuevo pensamiento de izquierda. Porque cuando hablamos de izquierda no estamos hablando de aquella izquierda de los años 40, ni 70. Ya la izquierda está obligada también a renovar sus prácticas políticas, su accionar social. Ya no se puede pensar en dictadura del proletariado, todo ese eslogan que en un momento entendíamos que eran correctos y luchamos por ello, pero la sociedad misma nos ha dicho que no, que estábamos equivocados, que tenemos que rectificar, que tenemos que repensar. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que el dominicano tiene que dar ese proceso que se está dando, como tú señalas, en Brasil, pero en Brasil ha tenido una situación también, el resultado que hemos visto en la luz pública, como Lula es derrocado por una serie de acusaciones creadas por los enemigos de la democracia, los enemigos realmente de las ideas progresistas que Lula representaba. Lo mismo pasa con Maduro y otros líderes de América Latina, porque el eje central del mal de todo esto se llama Estados Unidos, que no quiere tener políticos gobernando con ideas contrarias a lo que ellos entienden que son sus intereses y luchan por todas maneras de desestabilizar esos regímenes, que cometen errores, es cierto, que no deberían cometer muchos errores. Yo no estoy de acuerdo con esa permanente reelección y reelección. Yo creo que también eso la izquierda tiene que renovarse. Usted tiene que ser un presidente y darle oportunidad a otros que lo sean, pero no empoderarse por completo del poder, que esas son las cosas que hay que repensar en esta izquierda. O sea que, repito, no todo está perdido, y lo que tú ves, esos vientos democráticos transformadores que se están produciendo de nuevo, esta nueva oleada en América Latina, en Dominicana tendrá que llegar ese momento, porque si no llega, vendrá una nueva generación y lo va a imponer con nuevas ideas, con nuevos liderazgos, y eso es lo que te puedo responder. Bueno, el Chino, gracias por estar con nosotros, un abrazo a través de este distanciamiento que no ha impuesto la pandemia. Es un placer hablar contigo de nuevo y saber que estás ahí. Estás ahí y que... Aquí estamos firmes como siempre y dispuestos siempre a responder a cuestionamientos de un programa con tanta capacidad y tanto talento y tanta honestidad. Muchas gracias. Gracias, Chino. Yo siempre he dicho que hay personas con las que usted puede hablar, aunque disienta de sus planteamientos,
pero la diversidad de opinión enriquece la historia. Gracias, Chino. Bueno, Olga, doña Diurca, que se quedó calladita, es verdad que tú dirías, yo no soy de esa época, pero Olga tampoco, y ahí hizo... Bueno, con toda la suya. Yo tengo un pensamiento, sobre todo, y me encantó la pregunta que hizo Olga, porque situarse en esa historia y seguir esa historia es complejo. Ahora, yo tengo mi opinión sobre esos líderes izquierdistas, que la mayoría ha terminado muy mal. Ha comenzado con un mensaje a su pueblo que lo ha distorsionado en la mitad del camino. Y por ejemplo, cuando vemos Venezuela, Nicaragua y esos países que pusieron toda su confianza, le tenemos el ojo puesto a Bukele en El Salvador, porque sencillamente la democracia es imperfecta, pero es muy peligroso que criticando esa democracia creamos cualquier historia de cualquiera que venga a lavarnos el cerebro. Y muchas veces se presentan como si fueran los mesías. Y ese problema para mí tienen la mayoría de los socialistas, la mayoría de esos líderes que después se creen que son eternos. Primero comienzan diciendo que creen en las libertades y que no sé qué, y después se eternizan en los estados. Y mientras no se lo comen, no lo sueltan. Pero hay que ir a la pausa. Cuando regresemos, hay que hablar con la gente. Hay que hablar con la gente. Ahí mismito donde